Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Te damos la bienvenida, Espíritu Santo. Elevemos nuestras voces. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, De gracia y amor, bienvenido a este lugar. puede levantar sus manos y su voz al Espíritu Santo de Dios. Espíritu de Dios. Todos a una voz. Bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Espíritu Santo,
Bienvenido a este lugar, Jesucristo, bienvenido a este lugar, Padre omnipotente de gracia y amor, bienvenido a este lugar, bienvenido a este lugar, bienvenido a este Bueno, Dios les bendiga. Vamos a orar en esta hora. Le vamos a pedir a Dios, porque la idolatría del pueblo es la que vamos a ver. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que quites toda idolatría de nuestro corazón, porque este pueblo, por ser idólatra, no alcanzó a agradarte. Pero te pedimos en el nombre de Jesús, ayúdanos a no idolatrar. El poderoso eres tú para hacerlo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a ver la idolatría del pueblo en Éxodo 32, del 1 al 5. Cuando el pueblo vio que Moisés tardaba en bajar del monte, la gente se congregó alrededor de Aarón y le dijeron: levántate, haznos un Dios que se vaya delante de nosotros. En cuanto a este Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón le dijo: quitad los pendientes de oro de las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces el pueblo se quitó los pendientes de oro que tenía en las orejas y los llevaron a Aarón. Y él los tomó en sus manos y le dio forma de un buril, e hizo de ellos un becerro de fundición. Y ellos dijeron: este es tu Dios, Israel, el que te ha sacado de la tierra de Egipto. Cuando Aarón vio esto, edificó un altar delante del becerro, y Aarón hizo una proclama, diciendo: mañana será fiesta para el Señor. Mire qué tremendo, porque como Aarón cumple sus deseos. El pueblo, como ya lo vimos, fue a Aarón a pedirle que les hiciera un ídolo de oro. Nada más, fíjese, un ídolo de oro. En esa época se vende madera, de bronce, de diferente material, pero en este caso era de oro. Y le hicieron fiesta, y este es el que lo sacó de Egipto. Israel, este es tu Dios que te sacó de Egipto. Y qué tremendo, ¿verdad? Porque Aarón pudo obedecer la orden del pueblo. Es que hay que tener cuidado con las órdenes del pueblo, porque así se profanó el nombre de Dios. Su palabra nos dice que a los que dan forma o talla a un ídolo serán avergonzados, porque estaban muy contentos y se regocijaban. Mire qué tremendo. Se regocijaban al hacer el ídolo. Nosotros no tenemos por qué tener imágenes en nuestra vida, ni siquiera la cruz, porque sería un ídolo. Eso es tremendo. Y en Números 25:2 dice: y éstas invitaron al pueblo a los sacrificios que hacían a sus dioses. El pueblo comió y se postró ante sus dioses. Eso no lo debemos hacer, porque van a haber invitaciones para que sacrifiquemos a los ídolos, pero no es bueno hacerlo, ni comer lo que
Pablo dice que no comamos lo sacrificado a los ídolos, y vemos el ejemplo de Daniel. Daniel sabía que la comida que le ofrecían era sacrificada a los ídolos, y les dijo que no, que a él le hicieran una comida diferente, que aunque fueran solo hierbitas, verduritas, pero él no iba a comer lo sacrificado a los ídolos. Mire qué maravilloso es nuestro Padre Celestial, porque la santidad conviene a su casa, y eso ya lo vimos, y debemos adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y el Salmo 106, 29 dice: le provocaron pues a ira con sus actos, y la plaga se desató entre ellos. Tiene que ver porque cuando nosotros no actuamos bien, causamos ira en Dios. Y vemos que el pueblo, cuando hizo eso, hizo corrupción, porque el pueblo se corrompe cuando está adorando ídolos. Mire qué tremendo. Estaba corrompido el pueblo de Dios. Ellos venían pero era natural, ¿verdad? Ellos tenían muchos dioses en Egipto. Y en Egipto es tremendo, porque Egipto en este tiempo es el mundo, y no debemos participar, no debemos buscar ídolos, porque eso es corromperse. Corromperse es inmoralidad, depravación, libertinaje. Quiere decir que se desviaron del camino trazado. Ya Dios les había mostrado un camino y no quisieron hacerlo, adorando ídolos, y le adoraron y le ofrecieron sacrificios, y sobre todo es que se hicieron de dura cerviz. Y dice Levítico 26, 41, yo también procedía con hostilidad contra ellos para llevarlos a la tierra de sus enemigos. O si su corazón incircunciso se humilla y reconoce sus iniquidades. Porque cuando nos corrompemos, vemos en la Escritura que Dios procede con hostilidad. Por eso no debemos corrompernos con los ídolos. Los ídolos no son agradables delante de Dios. Ni tenemos que idolatrar a nuestra familia, ni a nuestro esposo, por muy perfecto que él sea. Porque en cuanto a Isaías 48:4 dice: por cuanto sé que eres obstinado, qué tendón de hierro es tu cerviz y de bronce tu frente. Cuando no logramos entender es porque no nos hemos llenado de sabiduría y no nos han dado la inteligencia y el conocimiento, y no hemos querido caminar. Y aún en Hechos, porque se recuerda que en Hechos había mucha idolatría todavía. Dice: vosotros que sois de dura cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos, resistid siempre al Espíritu Santo, como hicieron vuestros padres, así también hacéis vosotros. Entonces tenemos que aprender a circuncidar nuestro corazón y también nuestros oídos. Dígale: Señor, circuncida mi corazón, por favor. Yo se lo pedí un día, estábamos en el templo de Dios, y le dije: Señor, circuncida mi corazón. Y sentí un fuego de Dios. Eso es en mi caso, ¿verdad? Sentí un fuego de Dios, y me dijo: sí, yo te lo estoy circuncidando. Porque tenemos que aprender a tener un corazón circuncidado, no de otra forma, y nuestros oídos también, porque el que oye pesadamente no va a entender, porque a veces se oye pesadamente la palabra y así no se entiende. Te necesitamos aprender por eso cuando yo he trabajado con niños, yo les pregunto: ¿me están entendiendo? Y hay unos que me dicen que no. Entonces oro por ellos para que el Dios Todopoderoso le abra sus oíditos. Oremos por nuestros niños,
para que desde temprana edad ellos sean circuncidados en su corazón y en sus oíditos. Eso sí es muy importante. Pero Moisés suplica a Dios. Suplica ante Dios porque se encendió la ira de Dios. Y ese pueblo necesita misericordia. ¿Por qué necesitaba misericordia? Porque había salido de la esclavitud. Y no es fácil, no es de la noche a la mañana que vamos a sentir la liberación. Además, Dios los sacó con mano fuerte. ¿Y qué dirían los egipcios? Que para matarlos los sacó. De Egipto hace una negociación con Dios. También le dice que vuelve el ardor de su ira. Y no lo hagas, no se lo merece. Acuérdate de las promesas de Abraham, Isaac, Jacob. Israel te necesita, le dice. Mire qué maravilloso. Tenemos que interceder por el pueblo que se ha apartado de la casa de Dios. Cambiemos nuestra actitud para con ellos porque necesitan misericordia de Dios, como le está diciendo aquí Moisés al pueblo, a Dios. El pueblo necesita tu misericordia. Viene de la esclavitud, viene de estar viendo ídolos y seguramente también, porque en las promesas de Dios encontramos en Génesis 22, 16 al 17, y dijo, por mí mismo he jurado, declara el Señor, por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré grandemente y multiplicaré en gran manera tu descendencia, como las estrellas del cielo y como la arena en la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá la puerta de tus enemigos. Mire las promesas que Dios le está dando para el pueblo que iba a salir de los lomos de Isaac, de Jacob. Y eso es precioso verlo en la Escritura, porque es Dios mismo el que le está diciendo. Y dice Hebreos 6:13, por cuanto Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por uno mayor, juró por sí mismo. Mire qué maravilloso es Dios. El Dios Todopoderoso, Él es justo y verdadero. Tenemos que aprender a buscar su misericordia. Y cuando veamos a un hermano apartado que un día conoció la gracia de Dios, siempre oremos por él. Siempre, porque un Dios tan maravilloso tendrá misericordia de él. Porque la misericordia de Dios, dice, el Señor desistió de hacerles el daño que había dicho. Vemos su gran misericordia. También vemos a nuestro Señor Jesús intercede por nosotros. Dios conoce a su pueblo y siempre conoce conforme a su voluntad, intercede por su pueblo y su Espíritu Santo. ¿Cómo pedir como lo hizo Moisés? Ten misericordia de este pueblo. Hay que clamar delante del Todopoderoso y pedir misericordia. Si nuestros hijos se han apartado, si nuestros nietos se han apartado, clamemos misericordia delante del Todopoderoso. En el Salmo 139, 1 al 2 dice, oh Señor, tú me has escudriñado y conocido. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Desde lejos comprendes mis pensamientos. Él había entendido, el salmista había entendido que Dios escudriña y conoce los más secretos pensamientos. Teníamos nuestro discipulado el domingo con matrimonios y el doctor Ulises decía que cuando se abre el cerebro no se leen los pensamientos ahí, porque él ha trabajado en eso. Y cuando se abre el corazón tampoco,
pero el Dios Todopoderoso sí conoce los pensamientos y conoce nuestro corazón. Así que tengamos mucho cuidado con pedir misericordia a Dios, porque Él sí nos conoce. Él es el Todopoderoso y conoce nuestro diario vivir. Y en Jeremías 12:3 dice, pero tú me conoces, Señor. Oh Señor, tú me ves y compruebas la actitud de mi corazón para contigo. Y dice, arrástralos como ovejas para el matadero y sepáralos para el día de la matanza. Estaban los enemigos de Jeremías tratando de destruirlo, pero como Dios conoce el corazón, Él es el que escudriña los corazones y sabe cuál es el sentir del Espíritu. Eso nos lo dice Romanos 8:27. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Tenemos que aprender a tener el Espíritu de Dios, porque solo así vamos a caminar. Hebreos 11:12 también nos lo dice, por lo cual nació de uno y casi muerto con respecto a esto, una descendencia como las estrellas del cielo, en número e innumerable como la arena que está a la orilla del mar. Por eso es que nosotros alcanzamos estas bendiciones, porque la arena del mar, ¿quién la puede contar? Eso es imposible. Por eso es que la iglesia tiene que caminar creyendo a Dios y tiene que atender el llamado de Dios y buscar su rostro. También vemos las tablas. Descendió del monte con las 2 tablas escritas por Dios. Era la escritura de Dios sobre las tablas. Y Josué no estaba enterado de lo que pasaba porque también estaba arriba. Y al oír el ruido oía voces cantando y vio Moisés el becerro y danzas y se encendió en ira. Y también hizo pedazos al pie del becerro y los quemó. Y lo hizo polvo y lo echó en el agua y se lo dio a beber. Ahí sí se enojó Moisés cuando vio la actitud de ellos, porque todo el que comete pecado infringe la ley. Para nosotros debemos entender la palabra de Dios para estar en la voluntad de Dios y para agradarlo siempre. Porque Moisés se nos pidió misericordia al pueblo de Dios, pero ya cuando vio las actitudes del pueblo, entonces ya él no tuvo misericordia con ese pueblo. Quiere decir que debemos tener mucho cuidado. Tenemos que caminar viendo cada día, porque nosotros en Deuteronomio 9:15 dice, y volví y descendí del monte, mientras el monte ardía con fuego y las 2 tablas del pacto estaban en mis 2 manos. Mire qué maravilloso. Cuando descendió del monte, él llevaba las 2 tablas de la ley y en ese momento vio la actitud del pueblo. Entonces nosotros intercedamos por el pueblo porque eso fue lo primero que él hizo. Deuteronomio 9:21 dice, y tomé el objeto de vuestro pecado, el becerro que os habías hecho y lo quemé en el fuego. Lo hice pedazos, desmenuzándolo hasta quedó tan fino como el polvo y eché su polvo al arroyo que bajaba del monte. Qué tremendo, ¿verdad? Aarón respondió, en Éxodo 32:22 dice, y Aarón respondió, no se encienda la ira de mi Señor, tú conoces al pueblo que es propenso al mal. Entonces quiere decir que ellos se desenfrenaron. El pecado los llevó a la muerte. 3,000 hombres murieron y dieron órdenes a Moisés que matara a cada uno a su vecino o a su amigo o a su hermano. Es terrible lo que sucedió. El desenfreno es depravación, perversión, perversidad
inmoralidad y escándalo. Por eso dice su palabra, la leeremos todos los días para que aprendamos a temer, observando cuidadosamente toda la palabra, porque Moisés se enojó muchísimo por cuando vio el campamento y matar a todos, porque la palabra de Dios dice, maldito el hombre que, dice Deuteronomio 27, 26, maldito el que no confirme las palabras de esta ley, poniéndolas por obra, y todo el pueblo dirá amén. Mire qué tremendo. Si no cumplimos las palabras de esta ley, Dios nos va a pedir cuentas. Por eso anhelemos siempre estar en la presencia de Dios, amar su palabra. Busquemos a Dios mientras pueda estar hallado. Y en Deuteronomio 28, 58, 59 nos dice, si no cuídate poner en práctica todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible, el Señor tu Dios, entonces el Señor hará horribles plagas y las plagas de tus descendientes, plagas severas, duraderas y enfermedades perniciosas y crónicas. Por eso tenemos que aprender siempre a estar en la presencia de Dios, santificándonos, estudiando su palabra, pedirle a Dios, muéstrame el camino por el que debo andar, pero alejémonos de la idolatría porque eso es corrupción, ya lo estamos viendo en su palabra. De entonces, ¿qué hizo más? Tenían que consagrarse. Después de matar a tantas personas, las que quedaban, les tocaba consagrarse para reparar el daño. Y dijo Moisés a Dios, ay, este pueblo ha cometido un gran pecado. Si es tu voluntad, perdona su pecado, y si no, bórrame del libro que has escrito. Y la respuesta de Dios fue, al que pecó lo borraré de mi libro. Y dio instrucciones de guiar al pueblo, le había dicho, y su ángel irá delante de ellos, los castigará por su pecado. Cada uno recibe el pecado que tuvo, pero Moisés no. Moisés estaba muy lleno de sabiduría, lleno de conocimiento, y sí se había enojado pero le pide al pueblo que se consagre. En Éxodo 32, 35 dice, el Señor hirió al pueblo por lo que hicieron con el becerro de Aarón había hecho. Y en Números 6, 11 dice, el sacerdote ofrecerá uno como ofrenda por el pecado y el otro como holocausto, y hará expiación por él y por su pecado a causa de la persona muerta, y consagrará su camino ese mismo día. Entonces, si a causa de su desenfreno y de su idolatría, la misericordia de Dios se mueve. Y hay que suplicar al pueblo de Dios que no se corrompa, porque no es agradable. Porque dice Isaías 40, 19, el artífice funde el ídolo, el orfebre lo recubre de oro y el platero le hace cadenas de plata. O sea, es un Dios construido, y nuestro Dios es todopoderoso, justo y verdadero. Entonces caminemos siempre agradándole, porque el pueblo vemos como Aarón cumplió sus deseos, ¿verdad? Y eso no está bien. Y se corrompe el pueblo cuando un ministro de Dios quiere cumplir los deseos del pueblo. Se corrompe, no se santifica. Entonces hay que clamar para misericordia, hay que buscar siempre apartarnos de la corrupción y de la idolatría, porque corrupción es idolatría. La idolatría no le agrada a Dios. Podemos corrompernos deseando cualquier cosa,
pero el Dios Todopoderoso que nos ayude, que nos dé su gracia y su misericordia. Debemos suplicar a Dios, ten misericordia. Oremos porque el Dios Todopoderoso nos dé misericordia. Porque como ya vimos, ¿verdad? Él conoce nuestros corazones, Él escudriña nuestros pensamientos y no debemos caminar así. Debemos siempre buscar al Dios que hizo los cielos y la tierra. Debemos siempre agradarle. Y Dios que conoce nuestros pensamientos y conoce nuestras actitudes, pondrá en nosotros el querer como el hacer. Él nos va a capacitar para alejarnos de toda idolatría, de toda corrupción, de todo mal camino. Busquemos a Dios con todas nuestras fuerzas, porque el Dios de los cielos sí es un Dios que sabe escudriñar. Él conoce nuestros pensamientos y nuestro levantar. Entonces sí tenemos que aprender, porque voy a leer de nuevo Romanos 8:27, y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Entonces aprendamos a pedirle al Espíritu Santo, guíame por el camino de la verdad, porque Jesucristo dijo que los que caminaban en el camino de la verdad, ellos tenían vida y vida abundante. Entonces aprendamos, porque el Todopoderoso nos quiere llenar de su gracia, de su bendición. Y tenemos las tablas que le dio Moisés a Dios, son tablas que ahora están escritas en papel. Y nosotros tenemos la Biblia. Así que alejémonos de la idolatría, busquemos a Dios con todo nuestro corazón, porque ya vimos que la idolatría es corrupción. Y corrupción es estar desenfrenado. Y el desenfreno, ya lo vimos, es depravación, perversión, perversidad, inmoralidad, y es el escándalo. Por eso estaban ellos escandalizados, haciendo gran fiesta. Mire qué tremendo. Pero no busquemos las maldiciones de Dios, sino las bendiciones. Consagrémonos para la gloria de su nombre. Por eso es necesario que oremos en esta hora. Vamos a orar y le vamos a pedir a Dios con todo nuestro corazón. Padre, te damos gracias por este pueblo. Gracias, Señor amado. Bendice, por favor, porque solo tú eres Dios grande y poderoso. En tu justicia queremos caminar. Enséñanos a hacer tu voluntad, como fue bendecido Abraham. Señor, que esas bendiciones nos alcancen y no haya corrupción en nuestro corazón. Bendice nuestras vidas, Padre Celestial, porque solo en ti confiamos. Tú eres nuestro Dios, nuestro Salvador. Eres el único que nos puede guiar por caminos de verdad. Porque de lo contrario, Señor, el enemigo siempre oferta el pecado, siempre está ofertando la idolatría, como lo ha hecho en algunas religiones. Señor, ten misericordia de nosotros. Auxílianos, por favor. Bendícenos, porque somos descendientes de Abraham. Y en su nombre seremos más que bendecidos, porque tú nos conoces, oh Dios. Tú sabes lo que necesitamos. Cada uno necesita buscar la misericordia de Dios. Cada uno necesita la gracia del Altísimo Dios. Auxilia a este pueblo, por favor, porque tú eres grande y poderoso. Justos y verdaderos son tus caminos. Bendice el nombre de Jesús y declaramos en esta hora que tenemos un Dios poderoso,
un Dios que no necesitamos ídolos, un Dios que no necesitamos corromper ni andar en caminos de maldad, porque nuestro Dios nos guía, nos ha dado sabiduría, nos da el conocimiento, nos da las herencias de su reino para alcanzar todas sus promesas. Señor, bendigo a este pueblo en el poderoso nombre de Jesús y suplico por sus almas. Tú conoces cada uno de los oyentes, bendícelo conforme a la capacidad que tú nos has dado. No permitas que el enemigo se gloríe de maldad de nuestras vidas, que podamos huir, Señor, de la idolatría, que podamos huir de todo lo que no te agrada. Tú eres un Dios justo y un Dios verdadero. Amamos tu palabra. Enséñanos, por favor, a depender de tu brazo poderoso, porque solo en ti hay poder. Tú eres justo y verdadero. En tu nombre somos más que vencedores. Grande es tu misericordia y tu poder. Gracias, Señor. Tú eres justo. Tú eres Rey de reyes y Señor de señores. Bendice cada uno de los que escuchan este camino por el Éxodo. Señor, estamos tratando de entender lo que tú dejaste escrito en el libro del Éxodo. Por favor, enséñanos. Cada día te pedimos, Señor, ten misericordia de nosotros, auxílianos conforme a tu gracia y a tu verdad. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Te amamos y te bendecimos. Bendito eres, Señor. Gracias, hermano amado. Dios le bendiga y le guarde. Siempre estamos esperando en su gracia y en su misericordia. Que el Dios Todopoderoso le llene, le sustente y le haga caminar siempre en su gracia y en su amor. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Te damos la bienvenida, Espíritu Santo. Elevemos nuestras voces. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido
bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Puede levantar sus manos y su voz al Espíritu Santo de Dios.